capítulo 16. Mateo, Evangelio de Mateo 16, 21. Aleluya. Martín, hoy comienza un nuevo tiempo en tu vida. Comienza un tiempo nuevo, un tiempo de libertad, un tiempo donde Dios va a hacer cosas nuevas. Y el que cree y el que recibe, comienza un tiempo nuevo. Un tiempo de libertad en el Espíritu. Entonces dicen amén. En el obrar del Señor y a su nombre. Vamos a leer entonces el Evangelio de Mateo 16, 21. Dice así la palabra. Leemos y luego nos sentamos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que no era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, él lo tomó aparte, tomándolo aparte, Pedro, uno de sus discípulos, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Toma tu asiento en esta noche. Dios tenía una asignación. Nuestro amado Señor Jesucristo tenía un propósito con la humanidad. Y el propósito que Él tenía con la humanidad era redimir la humanidad y salvar la humanidad. Decía que está al lado, Jesús tenía un propósito. Y el propósito de Jesús era redimir, era salvar a la humanidad, darle la oportunidad a la cual el hombre perdió cuando pecó en el huerto del Edén. Restituir, restaurar la comunión, restaurar la imagen del hombre, porque la imagen del hombre comenzó a degradarse a causa del pecado. La gloria que el hombre lo cubría se le fue por causa del pecado. Y en la tiniebla el pecado entró y por eso causó todo lo que causó en la humanidad, la degradación, la cuesta abajo, como el hombre comenzó a caer por el pecado. Por eso dice Romano que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor vino con un propósito divino, con un propósito mayor, que fue redimir, que fue salvar, que fue dar vida abundante, que vino a salvar a su humanidad, que vino a salvar a sus hijos. ¡Gloria a Dios! Jesús comenzó su ministerio a la edad de los 30 años, comenzó su ministerio terrenal y comenzó a anunciar el Evangelio del Reino y comenzó a predicar por las diferentes ciudades y aldea donde Él se movía, con milagros, prodigios, maravillas y con la palabra del reino. Arrepentido porque el reino se ha acercado. Por eso, para que Jesús entre en el corazón de una persona tiene que haber arrepentimiento, tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Tiene que arrepentirse y reconocer que ha pecado, que estuvo lejos de Dios, que le dio la espalda a Dios, que muchas veces lo rechazó a Dios, que muchas veces le dio la espalda a Dios. Entonces dicen amén. Y esta palabra, escuche, no es simplemente para la persona el rechazar a Dios o el darle la espalda a Dios, no es simplemente para la persona nueva que llega al Evangelio. Aún muchas veces muchos evangélicos rechazan la palabra de Dios. Muchos cristianos de años rechazan la palabra cuando Dios habla, cuando Dios exhorta, cuando Dios quiere alinear la vida de ese cristiano. No es simplemente el rechazar el Evangelio, la persona nueva que dice, bueno, ahora no, será más adelante. Y ese más adelante puede costarte la vida. Te puede costar tu vida eterna. ¿Dónde va a pasar tu vida eterna? Si en el cielo o en el infierno. Porque hay un cielo
y hay un infierno, hay una vida eterna que tenemos cada uno de nosotros y dependerá de cada uno de nosotros a dónde queremos pasar esa vida. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres pasarla con el Señor en el paraíso, en la nueva Jerusalén, o la quieres pasar en el lago de fuego y azufre, en el cual van todos aquellos que rechazaron al Señor, todos aquellos que nunca se entregaron a Dios y todos aquellos que pisotearon la sangre de Cristo. Esto no es para asustar a los hermanos, a los creyentes, no, es una realidad a la cual muchas veces no se habla en la iglesia, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una vida eterna y un castigo eterno. Entonces la decisión la tenemos cada uno de nosotros, a dónde queremos ir a pasar nuestra eternidad, si con el Señor o allí abajo en el lago de fuego con Satanás y todos sus demonios que se rebelaron contra Dios. Diga conmigo, yo me quiero ir a la nueva Jerusalén. Yo quiero estar con el Señor. Porque allí no habrá dolor, allí no hay más tristeza, allí no hay hambre, allí no hay nada, habrá gozo, habrá paz, habrá felicidad, habrá un tiempo donde vamos a alabar toda la eternidad y donde nos vamos a rendir ante el Señor. Y donde viviremos con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, comenzó a anunciar el Evangelio y comenzó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos introduce al reino de Dios? El arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, fue el mensaje de Jesús y fue el mensaje de todos los antiguos, los profetas y todo. El arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de las cosas que muchas veces, aún siendo cristianos, hacemos, conociendo la palabra, hacemos y las vivimos y muchas veces las pasamos por alto y no hay arrepentimiento. No, si hay algo que hacemos que a Dios no le agrada, arrepentirnos. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque me alejé, perdóname porque te abandoné, perdóname porque no te estoy buscando, perdóname, Señor, porque me fui de la iglesia, no estoy congregando. Cuando uno se aleja de Dios, cuando uno no congrega, eso es un pecado ante Dios. Dios lo toma como pecado y usted dice: bueno, no voy a la iglesia, pero lo tengo a Dios en mi corazón. No, para Dios es un pecado. Porque usted está lejos de Dios, no está en el lugar que Dios estableció para que usted venga a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se rompe esa estructura diabólica y satánica que dicen muchos creyentes: no, yo busco a Dios en mi casa. No, no es así. Dios instituyó un lugar, una casa, para venir a buscarlo, para venir a recibir, para venir a estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchos no quieren, muchos la comodidad, muchos todavía siguen en pandemia. ¿Se acuerdan? En pandemia no nos podíamos congregar, no podíamos venir a la iglesia. Y muchos decían: ¿cuándo se va a abrir la iglesia? ¿Cuándo se va a terminar la cuarentena? ¿Cuándo? Fue eterna esa cuarentena, pero como 8 meses. Y ahora que podemos congregar, y ahora que podemos venir a la casa del Señor, todavía algunos siguen en cuarentena, siguen en pandemia. La pandemia del trabajo, la pandemia de la ocupación, la pandemia de no tengo tiempo para Dios. Y Dios te va a pedir cuenta de todo eso. Cuando no le diste el tiempo, cuando no viniste a la casa de Dios, adorarlo, agradecerle. Cuando no viniste a la casa de Dios, darle gracias por la vida que Él te da. Todos los días tú te levantas con salud, con vida, porque Dios te da la vida. Gracias. Entonces tenemos que agradecer al Señor, venir a agradecer, venir a presentar nuestras ofrendas espirituales. Decirle: Señor, aquí estoy. Padre, ven a tu presencia, ven a tu casa, a escuchar tu voz, a escucharte. Yo quiero escuchar que tú me hables por medio de tu palabra. Quiero que me dirija, quiero que me digas las cosas que te agradan y las que no te agradan, para que yo sepa, para que yo aprenda cómo vivir en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús comenzó a enseñar y comenzó a predicar el Evangelio del Reino. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero claro que la decisión estaba en las personas a oír a Jesús, el mensaje, y recibir esa palabra
y seguir a Jesús. Amén. No es simplemente vengo a la iglesia, escucho la palabra y bueno, de vez en cuando me congrego. No, no, no. Hay que tomar un compromiso con Dios. Amén. Tenemos que tomar una decisión. Gloria a Dios. Si seguimos a Dios o no lo seguimos. Aleluya. No hay un término intermedio. Bueno, un tiempo voy, un tiempo dejo, un tiempo me aparto. No. Amén. Porque así a Dios no le agrada nuestra vida, nuestro proceder no le agrada. No estamos agradando a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros nos comprometemos con Dios, eso es ser un verdadero creyente, comprometerse con Dios. No conmigo el pastor, no conmigo, con Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú te comprometes con Dios, nadie te va a tener que decir que a la iglesia. Tú vas a venir porque tienes un compromiso con Dios, no conmigo. Gloria a Dios. Porque tú sabes si necesitas ir a la casa de Dios, porque ahí Dios te va a hablar, porque ahí Dios te va a direccionar, porque ahí también Dios te va a llamar la atención y te va a decir esto no me agrada, deja esto, suelta esto te va a echar abajo, esto va a destruir tu matrimonio, va a destruir tu familia, esto no. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Dios te va a tocar, te va a bendecir, te va a llenar, te va a sanar, te va a liberar, te va a decir que Él te ama y tiene planes y Él te quiere hacer cosas grandes y maravillosas con tu vida también. Gracias, Señor. Entonces dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Jesús comenzó a predicar y comenzó a manifestar las señales. Muchos enfermos fueron sanados, muchos endemoniados fueron libres. Amén. Pero en ocasiones había una gran multitud que lo seguía a Jesús y Jesús comenzó a hablarle fuerte la palabra. Le comenzó a hablar la verdad. Y la Biblia dice que la verdad me hará libre. Amén. Si la verdad me hace libre, gloria a Dios. ¿Usted qué prefiere, la verdad o la mentira? Aleluya. Hay un dicho que dice la verdad duele. Y yo prefiero que me duela la verdad y que no me sigan engañando, mintiendo. Amén. Gloria a Dios. Y aunque me duele la verdad, la realidad de cómo estoy, prefiero que Jesús me hable la verdad y que me diga, por este camino que sigues vas a ir mal. Amén. Por este camino que tomaste, las cosas no van a cambiar en tu vida. Amén. Y aunque me duela y aunque por ahí me vaya con mi cara frunciendo de la iglesia porque no me gustó la palabra, es la verdad. Amén. Es la verdad de lo que Dios nos está hablando. Gloria a Dios. Pero ¿por qué nos habla la verdad? ¿Para qué? Porque nos ama. Y porque Él quiere un cambio. Y porque Él quiere que las cosas cambien en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desea que está al lado. Decide, Dios nos está hablando la verdad en esta noche. ¿La vas a recibir? Gloria a Dios. ¿La vas a aceptar? Amén. Entonces la palabra de Dios dice que comenzó el Señor a predicar. Ahí vemos que tomó a los discípulos, sus 12 discípulos, y comenzó a extenderse por ciudades y aldeas y a predicar el Evangelio. Y en un cierto momento, la asignación de Jesús fue venir a la tierra para salvar a la humanidad. Porque ese fue el deseo del Dios Padre, del Padre. Mandar a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Amén. Hoy, por ejemplo, vimos que este joven que llegó, Martín, recibió a Jesús Gloria a Dios. en su corazón y él confesó públicamente. Yo le puse el micrófono para que él repita la oración y él confesó que arrepentirse de sus pecados, de todas las cosas malas que ha hecho en su vida. ¿Y qué le dijo al Señor? Señor Jesús, perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador, te recibo como el dueño de mi vida. Aleluya. Entonces él reconoció al hacer esa oración, reconoció su vida como estaba, lejos de Dios. Entonces Dios lo acepta como hijo, Dios lo recibe como hijo ahora. Amén. Y este es el inicio, claro. Ahora Martín tiene que comenzar a perseverar, comenzar a buscar a Dios, comenzar a asistir a la iglesia, aquí o en el lugar donde Dios lo coloque, lo lleve. Pero seguir al Señor Jesús y comenzar a aprender a caminar en esta nueva vida. Y ahí Dios lo va a ir transformando, y así como a cada uno de nosotros nos fue transformando y comenzamos
a dejar y abandonar los hábitos de la vieja naturaleza, de lo que hacíamos, ya no lo hacemos más porque ahora está Cristo en nuestra vida. La Biblia dice, en lo que leímos Mateo 16:21, que Jesús les anuncia a sus discípulos que Él tenía que morir, que Él iba a morir. Diga conmigo, Jesús les dijo que iba a morir a sus discípulos. Pero no quedó solamente que les dijo que iba a morir, sino que les dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús les dijo, yo tengo que ser entregado en manos de pecadores, de los principales y de todos aquellos que quieren destruirme, parafraseando. Pero le dijo, yo voy a morir, pero también voy a resucitar, amados discípulos. Pero parece que los apóstoles y los discípulos estaban en el proceso de la formación y estaban en la escuela de Dios. Yo digo, estaban en la escuela con Dios. El Señor Jesús era el maestro. Y ellos estaban siendo formados, ellos estaban siendo tratados por el mismo Señor, porque andaban con Él, comían con Él, estaban con Él para todos lados. Y pareciera que en el proceso de la transformación los sentimientos comenzaron a resurgir en la vida de uno de los apóstoles llamado Pedro. ¡Gloria a Dios! Porque Pedro amaba al Señor, como cada uno. ¿Cuánto aman al Señor? Amén. ¿Qué pasa cuando uno está mucho tiempo con una persona, un amigo? Uno ama a ese amigo. Cuando uno comparte tiempo, cuando uno está, cuando uno tiene esa coinonía o tiene esa amistad de años, uno ama a ese amigo. Y claramente que le va a doler si a ese amigo le pasa algo, porque lo ama, porque lo quiere, porque lo aprecia. Bueno, el apóstol Pedro y los apóstoles amaban al Señor Jesús y habían reconocido, porque antes de que suceda esto, Pedro confiesa que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen, maestro, algunos dicen que vos sos Elías, algunos dicen que sos un profeta del Antiguo Testamento, otros dicen que sos Moisés. Bueno, eso es lo que la gente opina de mí. Pero yo quiero que ustedes me den su opinión, ustedes que están cerca mío, ustedes que viven conmigo, ustedes que comen conmigo, que muchas veces han dormido y yo he dormido al lado de ustedes en la barca y ustedes estaban ahí, ustedes que me conocen y que yo los conozco, ustedes que dicen, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor dijo, no te lo reveló sangre ni carne, Pedro, te lo reveló mi Padre que está en los cielos, el Espíritu. Después de esta afirmación tan poderosa de cómo puede ser, y esto me da y me muestra por la palabra que Pedro recibió del Espíritu, recibió esta revelación, pero parece que la revelación quedó ahí nomás. Parece que la revelación duró poco, porque seguimos leyendo más adelante y ahí le habla el Señor que va a morir y va a resucitar. Y Pedro, movido por su sentimiento, movido porque amaba a su maestro, al Señor, dice Pedro, dice, lo toma Jesús del Señor, quiero hablar algo contigo. ¡Gloria a Dios! Señor, no te conviene ir allá a Jerusalén. No hagas eso. ¿Por qué vas a morir? No, Pedro no quería que el Señor muriese. Después de tremenda confesión y tremenda revelación, y esto nos muestra la vida de un cristiano que puede estar en lo alto de la cúspide y en algún momento puede zafarse, vamos a decir así en una palabra argentina, zafársele el cable y puede bajar a la tierra y puede cometer algo incorrecto. ¡Gloria a Dios! Porque Pedro no se mantuvo bajo esa revelación, porque el Señor les anunció, no en esta oportunidad, en varias oportunidades que él iba a morir. Pero Pedro, movido por la emoción y por el sentir, por la parte del alma, porque en el alma está la voluntad, están los sentimientos, la parte almática fue más fuerte de Pedro y no la parte espiritual, no la parte de lo que el Señor, Pedro y muchos de sus discípulos todavía no estaban entendiendo lo que Jesús iba a hacer. Por eso dice,
vosotros todavía no comprendéis muchas cosas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Vemos muchas veces cómo el enemigo quiere entorpecer el propósito divino en la vida de los cristianos. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque aquí, ¿quién se presentó? El mismo Satanás utilizó, luego de Pedro recibir una revelación, Satanás tomó la vida de Pedro. Santo. Aleluya. El enemigo, el adversario. ¿Y qué le dijo al Señor? Señor. Comenzó a reconvenirle, ¿cómo decir? Le comenzó a decir y a querer tratar de convencer al Señor, diciendo, ten compasión de ti. En ninguna manera te contesta esto. Señor, Pedro lo que quiso hacer es también que Jesús sea movido por sus emociones y por sus sentimientos, porque Jesús, más allá que era el Hijo de Dios, era un ser humano, pero era Dios mismo. Aleluya. Pero como Jesús, aunque era un ser humano como tú y yo, Él estaba en el Espíritu. Gracias, Jesús. Y aunque Pedro quiso convencerlo, aunque Pedro quiso ser en un momento de tropiezo, no Pedro, sino el diablo que tomó a Pedro. Y muchas veces, escucha hermano, muchas veces tú te puedes convertir en alguien que puede ser espiritual y recibir, pero en otra ocasión, si no estás en el Espíritu y buscando a Dios, te puedes convertir en tropiezo. Líbrame, Señor. Para tu familia, para tu propia vida espiritual, para los hermanos de la iglesia, te puedes convertir en un tropiezo. Amén. Tus emociones, el alma, la influencia, la situación te puede llevar a ceder, te puede llevar a reaccionar de una manera a la cual no es la correcta como un hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces Pedro quiso convencer a Jesús. El diablo va a buscar la manera y va a utilizar, ¿sabe a quién va a utilizar muchas veces para querer dañar y querer que usted no esté en el plan de Dios? A los más cercanos de ti. Amén. Gloria a Dios. A las personas que estén más cerca de ti, el enemigo puede utilizarla para que esas personas cercanas a ti te hagan ceder a cosas a las cuales a Dios no le agrada. Amén. Y tú saques la mira del propósito de Dios, y tú saques tus ojos del propósito divino de Dios y ceda a la tentación o ceda a las palabras influyentes. Ahí Jesús escuchó a Pedro, porque Jesús fue, porque Pedro dijo, ven Señor, quiero hablar contigo. Y Pedro quiso convencer a Jesús que Él no vaya a la cruz. Él quiso convencer al Señor que Él no vaya, que Él no muriese. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántas veces se ha levantado el enemigo en tu casa a hacerte la guerra para que no vengas a la iglesia? ¿Cuántas veces te han querido detener para que no congregues, para que no busques a Dios? Métodos o situaciones o cosas para frenar lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántas veces seducido por el querer tener unos pesos más en el bolsillo, preferiste quedarte a trabajar antes de venir a la casa de Dios a buscar una palabra de vida? Aquel que te bendice, aquel que te da, aquel que te prospera. Aplauda si le va a aplaudir. Y fuiste movido, y fuiste seducido, y fuiste engañado por tu propio corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pedro quiso convencer al Señor. Señor, no vayas a la cruz, no mueras. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El enemigo trata de entorpecer y confundir al creyente para que no haga la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Salmo 40, vaya conmigo al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 8.
Esto es lo que dijo David. David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué dijo David? El hacer tu voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Es obedecer. Estamos sujetos a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, a lo que Dios quiere para nuestra vida. No lo que yo quiero hacer. No mi propia vida. Lo que Dios quiere es que yo cumpla la voluntad de Él. Entonces David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley, tu palabra está en mi corazón. Y mi deseo, dijo David, es hacer tu voluntad. Porque eso es lo que a ti te agrada. Jesús vino a cumplir y hacer la voluntad de ¿quién? Ya conmigo, de su Padre. Pero quiso el enemigo entorpecer utilizando a alguien cercano llamado apóstol Pedro para que Jesús sea convencido por la palabra de Pedro. Pero Jesús estaba viendo más allá. Estaba viendo que detrás de eso que Pedro le estaba hablando estaba el enemigo. A veces el enemigo no viene con palabras, no viene con violencia. A veces viene de una manera amable y dulce. A veces viene de una manera muy sutil. A veces viene de una manera a la cual no te va a agredir, no se va a levantar contra tu vida. Viene de una manera sigilosa, amable, dulce, para querer desviarte del propósito de Dios, sacarte, convencerte. Amén. Gloria a Dios, Señor. Cuando dicen amén. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir, pedir al Señor el discernimiento. Y no movernos bajo la influencia y ceder. Entonces Pedro quiso convencer al Señor. Pero ¿qué dijo David? Padre, el hacer tu voluntad, Dios mío, me es de agrado hacer. Yo quiero hacer tu voluntad. Jesús quería hacer la voluntad. Vino a cumplir con la voluntad de su Padre. Él no vino a cumplir su propia voluntad. Él vino a cumplir con la voluntad de Dios. En Salmo 119... Cuando dice gloria a Dios, Salmo 119 es el salmo más largo. Verso 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame, Señor, por la senda. Márcame el sendero, márcame mi caminar. Porque en el caminar del Señor está la voluntad de Dios. Cuando caminamos por esa senda, cumpliremos su voluntad. Amén. El Evangelio o las cosas de Dios no son como quiero hacerlas yo. Es como dice la palabra, es como Dios quiere, es como el Señor nos está hablando. Guíame por esa senda. Levanta tu mano y decirle, Señor, guíame por la senda, guíame por ese camino. Tú eres el camino, Señor. Yo quiero caminar por ese camino. Yo no quiero caminar. Ya he andado mucho en mi propio camino. Amén. Y en tu propio camino que tomaste decisiones a tu antojo y a tu manera, no te ha ido bien, te ha ido mal. Pero cuando tú le pides al Señor, Señor, guíame por tu camino, Señor, muéstrame el camino, yo quiero caminar en el camino que tu palabra me enseña, Señor, yo sé que en ese camino voy a hacer tu voluntad. Amén, Señor. Ayúdame, Señor. Guíame, enséñame, Señor, dirígeme por ese camino. No permitas que mis pasos se salgan de ese camino. No permitas que mi vida tome una decisión, mi emoción, mi vida natural tome un camino errado, equívoco, porque voy a perecer, porque voy a caer, porque voy a sufrir. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor, como le pidió David, guíame por la senda de tus mandamientos. Porque en ella tengo mi voluntad. Cuando dicen gloria a Dios. El Salmo 143, seguimos en Salmo, pero ahora el capítulo 143. Y a su nombre, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Verso 10. Enséñame, dijo David, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Vio que hoy hay muchos
muchos dioses. Hoy la gente está atada a dioses, está atada al paganismo, está atada a la idolatría, a dioses que no hablan, a dioses que no ven, a dioses que no tocan, a dioses que no hacen nada. Detrás de la idolatría, detrás de las imágenes, detrás de todo el santerismo, ¿qué está detrás de todo eso? En el mundo espiritual está Satanás, están los demonios. Cuando la gente adora una imagen, cuando la gente se rinde ante un santo, se está rindiendo ante el mismo demonio, ante el mismo Satanás. Y la gente no sabe. Los que están en el catolicismo piden y rezan a los santos. Detrás de eso, que parece una imagen de alguien bueno, ¿no? Porque un santo parece con una aureola, parece alguien bueno, pero detrás de eso, como ellos no pueden ver lo espiritual, hay un espíritu que ellos están inclinados y adorando y pidiéndole. No le están pidiendo porque hay un Dios. Al único que hay que pedirle es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el intermediador entre el hombre y entre Dios. Cristo. Entonces, ¿qué dijo David en este verso? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. En cada oración nuestra, Señor, enséñame a ser un verdadero hijo de Dios. Enséñame a tomar buenas decisiones. No quiero tomar decisiones. Ya mucho me equivoqué cuando estaba lejos de ti. Señor, ayúdame. Señor, enséñame. Señor, corrígeme, direccióname. Señor, voy a la iglesia para que los pastores me direccionen, me dirijan, me exhorten. Lo que tú me tengas que hablar a través de... Háblamelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también está el Espíritu Santo, que cuando tú oras, el Señor te va a ir mostrando, te va a ir a hacer sentir qué es lo que a Él no le está gustando de ti, que tienes que dejar, que tienes que abandonar. Y vas a sentir que por ahí estabas rodeado en un círculo de amistad que Dios dice: no quiero que estés con esta gente no quiere saber nada conmigo, y te va a echar a perder. Aléjate. Y vas a sentir que ya no vas a tener deseo de estar con esas personas, porque el Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti te va a alejar poco a poco. Gloria a Dios. Y te va a llevar a que te relaciones con gente de Dios, con gente que profesa tu fe. Gloria a Dios. Hasta que tú estés preparado, estés listo, estés sano, estés fuerte, y Dios te puede llegar a decir que vayas a hablarle a eso que en un día te sacó, que le vayas y le hables para que se arrepienten y vengan a buscar a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres bueno, Dios. Y tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Amén. Dijo el salmista David. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vaya al libro de Ageo, capítulo 1. Aleluya. Libro de Ageo, capítulo 1, verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esto era en el Antiguo Testamento, la edificación de la casa, que suben al monte. Pero ahora el Señor no vive en templos hechos de la mano del hombre, en este lugar. Él vive ¿dónde ahora? Diga conmigo: en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu. ¿Dónde vive el Señor? ¿Dónde entra el Señor? A morar y a vivir en tu espíritu. Tú eres un ser trino, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu del hombre es ahí donde viene a morar Dios y donde tenemos contacto con Dios. Cuando lo buscamos, no en la carne, no en el alma. El alma se tiene que someter al espíritu y la carne se tiene que someter al Espíritu de Dios también. Entonces dicen amén. Entonces le dijo
el profeta al pueblo que suban al monte, que traigan madera y que edifiquen la casa y que Él pondrá su voluntad. Y esta palabra se cumplió. La voluntad y la persona del Espíritu, donde están morando y viviendo ahora, diga conmigo, en mi espíritu. Y si nosotros obedecemos, cumpliremos la voluntad del Señor. Él pondrá su voluntad y su voluntad seguiremos. ¿Cuántos dicen gloria al Cristo poderoso? Amén. Mateo capítulo 12, vaya conmigo. Mateo 12, libro de Mateo 12, versículo 50. Dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y es mi hermana, es mi madre. Son mi verdadera familia. Aquellos que quieren hacer mi voluntad. Por eso, por ahí tú eres el único cristiano dentro de tu casa y tienes tu familia, y tu familia no quiere saber nada con Dios, no con el Evangelio, con Dios. Lo rechazan, se rehúsan, no creen, buscan la lógica, buscan el raciocinio. Entonces, aunque tú tienes que amarlo porque son tu familia, ellos no están dentro de la voluntad de Dios. Tú estás dentro porque tú quieres hacer su voluntad. ¿Quiénes son tu verdadera familia? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque en este versículo le dicen muchas personas: Jesús, tu madre, María y tus hermanos te vienen a buscar, quieren estar contigo. Y el Señor le dijo: mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Si ellos hacen la voluntad de mi Padre, ven que Cristo no se movía por sentimiento, por la madre, por los hermanos, no. Él se movía por hacer la voluntad de su Padre. Y cuando nosotros nos movemos bajo la dirección del Espíritu para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, no va a haber lazo familiar que nos ate. No va a haber emoción que te ate a tu familia. Sino que tú vas a hacer la voluntad de Dios. Y tus verdaderos hermanos y madre y padre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Eso lo dijo Cristo mismo. Con esto no estoy diciendo que tú no tienes que amar a tu familia. No, tienes que amar a tu familia. Y tienes que orar por ellos para que en algún momento este Cristo de gloria se les revele. Para que este Cristo poderoso los alcance y que la misericordia de Dios venga sobre ellos y ellos se arrepientan y vengan a la iglesia y reciban a Cristo. Aplaudan que vive en esta hora. Él extendió la mano y dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y miró a los discípulos y dijo: ellos, porque ellos son los que quieren hacer la voluntad de mi Padre. Entonces tú también te das cuenta que acá hay algo para notar, para ver. ¿Quiénes son tus verdaderos hermanos? Aquellos a los cuales nosotros nos tenemos que tener comunión y comunión, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Los que no quieren hacer la voluntad de Dios, lamentablemente, no tenemos que tener parte. Pero los que quieren realmente hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios, ellos son nuestros verdaderos hermanos. Amén. Gloria a Dios. El Señor, como se dice, no andaba con rodeo, no andaba con vueltas. El Señor era firme, era claro. Amén. Decía que está a tu lado, Dios era firme. Era amor, pero era firme. Gloria a Dios. No andaba con vueltas. Aleluya. Muchos presentan a este Jesús de amor. Claro que Jesús es amor, no dudamos. Pero también Él era firme en sus palabras. Amén. Era blanco o negro, no había gris. Amén. Era firme el Señor. Entonces el Señor les dice, porque
creían que al decir vino tu madre, bueno, Jesús, me voy a ir con mi mamá. No. Yo estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre y mi verdadera familia son los que hacen su voluntad. Amén. Cuando dicen amén. Lucas 12:47, miren lo que dice. Libro de Lucas 12:47. Hablando de la voluntad de Jesús, hablando que la voluntad de Jesús era morir y resucitar, y Jesús se lo había anunciado, pero Pedro, movido, quiso convencer al Señor. Va a haber gente que tú vas a decir, mira, estoy yendo a la iglesia, me estoy congregando. No, ¿a qué vas ahí? Vas a perder el tiempo. Y algunos van a decir, pero no, ven, vamos a compartir un tiempo, deja la iglesia para otro día, no vas hoy, ve mañana, no pasa nada. Dios te entiende, no pasa nada si no vas un día a la iglesia, está todo bien. Y así empieza el cristiano cediendo. Un día cedió. ¡Gloria a Dios! Y al otro día te vuelve a hablar con palabras dulces. No, pero yo justo quería ver una película contigo, quería compartir, venía a tomar unos mates, a compartir. Y bueno, voy el domingo, no pasa nada. Y así comienza el diablo de una manera muy sutil a entrar en el corazón. Y comenzar a apartar, y comenzar a sacar, y comenzar a influenciar por la familia, o por un ser querido, por un amigo, por un pariente, y comenzás a abandonar a Dios por las personas. Amén. Y el propósito de Dios que tiene con tu vida no es que Dios lo termina, sino que tú mismo lo frenas. Tú mismo comienzas a frenar el propósito que Dios tiene, a parar esa edificación en tu vida. Dice el verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, escuchen, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Amén. Esto es para aquellos que conocemos al Señor, que estamos viviendo para el Señor. No para los que recién comienzan, porque los que recién comienzan en el Evangelio todavía tienen que comenzar a caminar. Pero para los que están hace años en la iglesia y los que han gustado de este don celestial y los que han experimentado cosas, conociendo lo que a Dios le agrada y a lo que Dios no le agrada, ¿qué dice la Biblia? Aquellos que no se prepararon, aquellos que han sido negligentes, que no han tenido una vida apartada del mal, que no han tenido una vida consagrada para Dios, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra del Señor, los azotes serán muchos. Amén. Gloria a Dios. Aquellos que fueron rebeldes, no obedecieron, aquellos que dijeron, no, a mí no me tiene que decir nada el pastor, yo voy a seguir mi vida como yo quiero, yo voy a tomar mis propias decisiones, conociendo que a Dios no le agrada, conociendo que tienes que obedecer no a mí, a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Ese siervo que no se preparó recibirá muchos azotes, porque conociendo la voluntad de Dios. Amén. Es como decir, tú sabes lo que a Dios no le agrada y tú haces lo que a Dios no le agrada. Tú estás conociendo, tú estás sabiendo que eso no le agrada a Dios. Gloria a Y lo Dios. haces igual. Entonces, ¿qué dice? Que va a haber azote. Amén. Gloria a Dios. Más, verso 48. El que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Y aquel que no ha conocido la voluntad de Dios e hizo cosas dignas para ser azotado, será azotado pero poco. Aleluya. Recibirá un poco de castigo. No como aquel que conociendo recibirá mucho. Santo. Hoy, mientras estaba preparando la palabra y ya estaba meditando, me puse a escuchar un testimonio de una persona que estuvo 23 minutos en el infierno. Y esta persona comenzó a testificar, pero lo que me llamó la atención, que todo lo que él iba contando en cuanto a la experiencia que él tuvo, lo comenzó a comprobar con la palabra. Cada cosa
que contaba de cómo el Señor lo llevó al infierno, él lo atestiguaba y lo testificaba con la palabra, con el libro de Job, con el libro de los Salmos, con el libro de Apocalipsis. Cada cosa que él veía lo iba dando por la palabra. Amén. No como algunos dicen, bueno, yo me fui al infierno y dicen, no, yo creo verdaderamente que es verídico esto porque lo dice la palabra y todo lo que este varón decía era bíblico. Y dice que él fue, que Dios permitió que él tenga esa experiencia terrible, porque dice, hoy hay mucho pueblo de Dios que dice que el infierno es una falacia, que es una mentira. Santo. Y aún él decía, ¿por qué? Él explicaba al que le entrevistaba, le decía, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Sabes por qué Dios me dijo esto? Permitió que a mí me pase esto para hablar del infierno. Porque hoy no se está predicando del infierno. Hoy no se está predicando que va a haber un castigo, que va a haber una eternidad a la cual es un sufrimiento terrible. Santos. Y él comenzó a contar las experiencias que él estuvo como en una cueva, en una caverna, y que había demonios de gran altura. Y él dice que pudo sentir, y él, ahí no recuerdo bien el texto que dijo, pero dice que el demonio dice que él quedó sin fuerza. No tenía fuerza y que un demonio atraviesa sus garras y él sintió, porque el alma, el cuerpo de la persona va allá, que es el alma. Entonces dice que él sintió cuando le atravesó esas uñas de esos demonios, él sintió y comenzó a gritar del dolor. Pero lo que él dijo, que él no sabía porque él estaba ahí, como que Dios hizo como que él si no hubiese conocido a Dios. Y hay un versículo bíblico que dijo, que lo expresó, no lo recuerdo ahora. Y comenzó a decir toda la experiencia. Tuvo 23 minutos, pero dice, para mí fueron, no sé, fue una eternidad ahí abajo. Y todo lo que viví y todo lo que vi. Y el llorar y el crujir de dientes. Y la gente cómo lloraba y gritaba, desesperada. Y este varón decía, el infierno es tan real, y mucha gente hoy no sabe que eso es tan real. Amén. Gloria a Dios. Y este entrevistador le dijo, le hizo una pregunta tan tremenda, le dijo, ¿y por qué Dios manda a la gente al infierno? Y dijo, no, Dios no manda a la gente al infierno. La propia persona elige dónde vivir y estar eternamente. Amén. Amén. La misma persona decide dónde quiere vivir. Ayúdame, Señor. Porque para eso vino Jesús, para que tú seas rescatado de esa muerte eterna. Amén. Gracias, Jesús. Y mientras iba contando el testimonio, le iba dando con los versículos bíblicos, decía yo, Señor. Y le dijo, el Señor permitió que yo tenga esta experiencia para que yo vaya a lugares y comience a contar una experiencia que tuve. Para que la iglesia reaccione y despierte que hay un infierno y que si no buscan a Dios, si no creen en el Señor Jesucristo y no viven para Él, muchos están ahí. Ayúdame, Señor. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Amaya, Sama, Rama, Soa. Ayúdame, Padre. Sí, Jesús. Ten misericordia de mí, Señor. Y esto no es porque nosotros estamos en la iglesia, ya está todo resuelto, no. ¡Gloria a Dios! Nosotros que estamos en la iglesia buscando a Dios, cada día tenemos que santificarnos, cada día tenemos que rendirnos a Dios, cada día tenemos que recibir la palabra, cada día decirle, sí, Señor, perdóname si pequé, perdóname si hice esto que no te haga, perdóname si te estoy abandonando, no estoy buscando, no me estoy congregando, perdóname, Señor. ¡Aleluya! Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y a su nombre. Gloria. Y dijo algo tremendo este varón. Jesús, el mensaje de Jesús, en 48 oportunidades en los evangelios, habla más del infierno que del cielo. Gloria a Dios. Dice, allá es el lloro y el crujir de dientes. Y habla más
del infierno en los evangelios que de la eternidad. Para que la gente reaccione, para que la gente entre en conciencia que hay un lugar. Aleluya. Y como siempre decimos, y allá también el pastor Pablo nos enseña, no es que asustamos a los cristianos, le hacemos dar miedo, no, es una verdad, es una realidad. No es para asustar y que uno salga con miedo o algo, no, hay que reaccionar y saber que ese lugar es tan real. Y que ahí también pueden haber hasta cristianos que no hicieron la voluntad de Dios. Aleluya. Y están ahí. Santo. Por eso nosotros cada día tenemos que decirle, Señor, ayúdame, cambiarme, transformarme, limpiarme. Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Volvamos a Mateo. Cuando Pedro le dice esto al Señor, el Señor le dice a Pedro, le habla a Pedro ahí en la cara, pero en Pedro o detrás de Pedro había una influencia maligna que era el mismo diablo. Y le dice, apártate y quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Amén. ¿Quién es el que quiere que tropieces? El diablo. El diablo te quiere hacer tropezar, el diablo te quiere hacer pecar, el diablo quiere que vuelvas a la vieja vida, el diablo quiere tu carne, instiga tu carne, tu vieja naturaleza para que vuelvas a ser la misma persona. Gloria a Dios. Que no dejes el vicio, que no dejes tus malas actitudes. El diablo, todo eso lo obtira el diablo, pero ¿a dónde? En tu carne, en tu naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Para que tú sigas siendo la misma persona de siempre y no haya un cambio en tu vida. Amén. Entonces el diablo quería entorpecer el propósito de Cristo. Y Cristo sabía muy bien, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Amén. Gloria a Dios. Porque ponen la mirada o ponen la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El enemigo quiere que tropieces. Tu propia naturaleza te quiere hacer tropezar. Te va a querer seducir para que no cumplas el deseo y la voluntad de Dios. Y tú le puedes decir al Señor, Señor, perdóname. Y aún perdóname si me he convertido en piedra de tropiezo para otro. Nosotros como iglesia no tenemos que ser de tropiezo para ningún hermano. Tenemos que ser de ayuda. Tenemos que ser personas que edifiquemos a otro hermano. Que ayudemos, que bendigamos a otro hermano. No de tropiezo. Gloria a Dios. Por eso cuando un creyente anda medio torcido, es mejor alejarse. Porque te puede hacer tropezar. Cuando no anda bien y cuando se le subieron los humos, el orgullo y no quiere reconocer y la necedad, es mejor apartarse porque puede ser de tropiezo. Yo creo que Pedro habrá quedado petrificado cuando le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate. Pedro, ¿por qué te has dejado usar por el diablo, Pedro? ¿Por qué has tenido ese pensamiento, Pedro? ¿Acaso no te dije que yo vine a buscar, a salvar lo que se había perdido y tengo que morir? Pero recuerda, Pedro, voy a resucitar al tercer día. Los lazos emocionales, los lazos familiares, los lazos del corazón, muchas veces te quieren hacer entorpecer la vida divina. Gloria a Dios. Amén. Dile al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Ponen la mira, porque no ponen la mira en las cosas de Dios. ¿Cuánta gente hoy no pone la mirada en las cosas de Dios? Está turbada, afanada por la economía, por el día a día. ¿Cuánta gente se desespera? Claro, estamos en una situación del país terrible. Pero la gente, aún hasta los mismos cristianos, se enloquecen. ¿Y cómo voy a hacer para pagar? Y esto y lo otro, antes de poner tu mirada en Dios y decir, Señor, Padre, tú eres el que me va a sustentar, tú eres el que me va a bendecir, tú eres el que vas a abrir los
cansado, agobiado de cómo salir adelante en las deudas, de cómo salir adelante en situaciones familiares o cosas que nos rodean. Porque nuestra mirada está acá, abajo, en lo terrenal. No allá arriba, no en las cosas de Dios. Dios te va a sostener, te va a sustentar. ¿Pero cuándo? Cuando tú lo busques y lo pongas a Él en primer lugar. Cuando a Él lo pongas en primer lugar, Dios no te va a dejar, no te va a desamparar, no te va a faltar el plato de comida, no te va a faltar para pagar tus impuestos. ¿Por qué? Porque vas a poner tu mirada en las cosas de arriba. Aplauda si le va a aplaudir. Aplauda si le va a aplaudir. Pero a veces estamos tan turbados, estamos tan alocados, que perdemos el rumbo, perdemos la mirada. Dios, ¿qué palabra nos dio para este año? Los que busquen a Dios, Dios los va a sostener. Amén. Los que busquen a Dios, Dios los va a bendecir. Los que busquen a Dios, Dios los va a sostener. Y el que no busca a Dios va a padecer cosas terribles. Amén. Va a sufrir. Claro, el que no busca a Dios no la va a pasar bien. Ayúdame, Señor. Pero el que busca a Dios, Dios lo va a sostener, lo va a ayudar, lo va a bendecir, lo va a fortalecer, le va a suplir. Aunque sea lo justo, Dios te va a dar lo justo para que pagues lo que tengas que pagar. Y dale gracias a Dios, Señor. Gracias porque me diste lo justo y lo necesario. Gracias, Señor, porque me diste lo que yo necesitaba, ni más ni menos. Gracias. Porque Dios sabe. Amén. Si Dios te quiere dar mucho más, te va a dar. Pero si Dios te quiere dar lo justo y lo necesario para que vos aprendas a vivir con lo justo y lo necesario, te lo va a dar. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces, mire lo que es tremendo. Pedro estaba poniendo la mirada en la persona de Cristo, en la humanidad de Cristo, en el amor que le tenía a Cristo, pero no estaba entendiendo que iba a ser algo mayor lo que iba a pasar, si que luego Jesús iba a la cruz y resucitaba. Ellos no estaban entendiendo las cosas gloriosas que iban a venir después. Amén. Y a veces pasa, estamos aferrados a algo y no nos despojamos de algo y Dios quiere darnos algo mayor. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos en cuanto a esta situación: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere seguirme, dijo Jesús, para que usted entienda, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser un seguidor mío, tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz. Amén. Tomar la cruz significa, la cruz era un símbolo y era un elemento de tortura y de muerte, porque ahí murió el Señor, en la cruz. Ahí se colgaban a los ladrones, a los malhechores. Era un castigo para todos aquellos que infringían la ley, morían como ladrones o como personas que asesinaron. Entonces morían, los exhibían públicamente y ahí morían colgados. Amén. ¿Qué significa la cruz para nosotros? Morir todos los días. ¿En qué sentido? Al viejo hombre. Tienes que crucificar tus pasiones, tienes que crucificar tu vida natural. Cada día que tú te quieras salir del camino y quieras tomar un camino equivocado, no, Señor, tomo la cruz para seguirte. No voy a volver al mundo, no voy a volver a los vicios, no voy a volver a tener este carácter. No, Señor, ahora tomo la cruz y crucifico mi carácter, crucifico mi vieja naturaleza, la crucifico y te sigo a ti, Padre, porque quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Aplauda al que vive. Y aquel que se aniega a las cosas y toma la cruz, ¿qué dijo Jesús? Sígueme. Si tomas la cruz en esta noche, decía el que está a tu lado, hoy tenemos que tomar una decisión. Aleluya. ¿Qué decisión? La decisión de tomar la cruz.
Decía que está a tu lado, ¿estás dispuesto a tomar la cruz en esta noche? Decide, tocarlo al hermano y decir, ¿estás dispuesto a partir de hoy a tomar tu cruz? Si tú tomas tu cruz en esta noche y sigues al Señor, las cosas van a ir bien en tu vida. Pero si tomas la cruz, en algún momento tomaste la cruz, pero la soltaste porque estaba muy pesada la cruz. Y dijiste, bueno, me despojo de la cruz porque es muy pesada. La estoy llevando todos los días y es mucho peso. No, la voy a soltar un momento para relajarme y para descansar. Líbrame, Señor. La cruz no la tienes que soltar. Dijo, toma tu cruz y sígueme. Hay muchos cristianos que soltaron la cruz y se han tomado un pequeño descanso, un relajo. Santo. Porque dijeron, la cruz es muy pesada. Gracias, Señor. Pero Dios dice, aunque sea pesada, tómala. Tómala. Amén. Tómala y sígueme. Porque a medida que tomas esa cruz y vas siguiendo al Señor, ¿sabes lo que va a hacer Dios? El Señor va a quitar esa cruz, ese peso no va a ser tanto porque el Señor te va a ayudar a llevar esa cruz. Vio que cuando el Señor iba al monte Gólgota, iba todo lastimado, y dice que en un momento el Señor cayó y alguien de los soldados romanos le dijo a uno que estaba ahí que le ayudara. Y ahí le ayudaron a Jesús a cargar la cruz. Esa cruz que llevamos nosotros todos los días y nos anegamos a nosotros mismos. Bueno, esa persona representa a Cristo. Cristo es esa persona que te va a ayudar a llevar la cruz. Y día a día tú vas a ir muriendo, y día a día tú te vas a ir crucificando en esa cruz, Señor, muriendo a mí mismo, muriendo a mis deseos, muriendo a mis propias decisiones. Amén. Gloria a Dios. Muriendo a lo que yo quiero hacer. Amén. Y siguiéndote a ti. Gloria a Dios. Verso 25 dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir el que quiere salvar su vida? El que quiere vivir su vida, el que quiere vivir a su manera, el que quiere vivir lejos de Dios, va a perder su vida. Aunque piense que esa vida la está disfrutando, escuche, aunque muchas personas, usted escuchó la frase y le han dicho muchas veces, vive la vida es una, vívela. ¿La has escuchado? A esa frase que han dicho muchas veces, no, tú tienes que vivir la vida, que la vida es una y hay que vivirla, hay que disfrutar, hay que hacer lo que queramos, embriaguémonos, hagamos lo que queramos, la vida es una. No, no es una. La vida es eterna. Entonces esto significa, dice que aquel que quiere salvar su vida la va a perder. Aquel que quiera vivir su propia vida lejos de Dios, sin el Señor, la perderá. ¿Pero qué vida la que perderá? La vida eterna va a perder. Porque tu vida natural, tu vida humana la viviste como quisiste, la viviste a tu manera, la viviste como te plació, pero la que vas a perder es la vida eterna, que esa es la que es la más importante. Esta vida de ahora no es importante. La más importante es donde vamos a pasar nosotros la eternidad. Esa es la más importante. Santo es el Señor. Aleluya. Entonces dice, aquel que quiere salvar su vida la va a perder. Y todo aquel, escuche, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la va a encontrar, la va a hallar. Cuando tú pierdes tu propia vida, ¿qué es perder tu propia vida? Ya no vivir para vos, sino que ahora tú vivas por el Señor y que Cristo viva a través de ti. Entonces ya no vas a hacer esto que antes ofendía a Dios. Ya no vas a hacer esto que antes a Dios no le agradaba. Ahora no, porque ahora no vives ya tu propia vida. Ahora no te vas y tomas decisiones. Antes me iba de vacaciones, hacía lo que quería, yo iba para acá, iba para allá, nadie me decía nada. Tomaba a mi esposa, me iba para acá. Ahora no, ahora Señor, es tu voluntad que yo lo haga. Gloria a Dios. Es tu deseo, es tu anhelo, es lo que tú quieres para mí. Señor, muéstrame, ¿qué es lo que tú quieres?
Aleluya. Y cuando vayas perdiendo tu vida, es como que es algo contradictorio lo que quiere decir aquí, pero no es contradictorio, es una verdad tan tremenda, tan gloriosa. Porque siempre nos han dicho, vive tu vida como tú quieras. La vida se vive una sola vez, no. Aleluya. Pero Jesús dice, si tú pierdes esa vida por mí, vas a encontrar la verdadera vida. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Pero hay mucha gente que no quiere perder su propia vida. No quiere rendirse a Dios. Quiere vivir su vida a su antojo y su manera. Amén. Y aún, ¿sabe qué es lo más triste? Lamentablemente, muchos cristianos también quieren vivir su vida como quieren. Amén. Aleluya. Y eso para mí es lo más triste. Santo. Que un cristiano quiera vivir su vida como quiera y no como Dios lo estableció. Aleluya. Pero decir al que está a tu lado, yo voy a vivir la vida que Dios quiere, no mi propia vida. Y si yo la hallo, si yo hallo la vida, la voy a cuidar, no la voy a perder. Ya estamos terminando. Escuchen lo que dice el verso 26. Porque, miren lo que dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve ganar todo? Es como decir, ¿de qué te sirve trabajar tanto, enriquecerte, para que usted entienda, tener tantas cosas y perder tu alma? ¿Para qué te sirve todo eso? Gloria a Dios. ¿Para vivir un estatus de bienestar? No está mal que uno viva bien. No estoy diciendo, no estoy en contra de que vivamos como mendigos, no. Pero ¿qué aprovecha el hombre que se afana en ganar todo el mundo y pierde su vida, pierde su alma? Gloria a Y Dios. Jesús dio unos ejemplos tan maravillosos. Dijo, miren las aves. Las aves no trabajan, no hilan. Las aves, yo las alimento. Las aves hacen sus nidos. Y yo las guardo, les doy de comer, les doy su alimento. No estoy diciendo que el Dios que servimos nos quiere prosperar. Dios nos quiere prosperar y bendecir. Pero ¿de qué nos sirve? ¿Qué aprovecha el hombre? Que el hombre invierta su vida en tantas cosas y pierda su alma. ¿Cuánto dicen amén? Decir al que está a tu lado, invertí el tiempo que te queda de vida. Decirle, invertí el tiempo que te queda de vida en las cosas de Dios. Porque tú no sabes cuánto tiempo te queda de vida. Tú no sabes. Aleluya. No, pastor, pero yo soy joven, no importa, seas joven, seas anciano, tengas 50, 60, tú no sabes cuánto tiempo te queda de vida. Solo Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida depende de Dios, no de nosotros mismos. Y si Dios te quiere llevar antes de tiempo, tú no sabes. Por eso tenemos que estar siempre a cuenta con Dios, vivir para Dios, porque no sabemos el día, la hora de nuestra partida. ¿Cuánta gente muere joven? ¿Cuántos niños han partido? Y uno puede decir, pero qué tremendo, un niño que parta así. Bueno, si Dios quiso así, lo quiso así. Porque la vida es de Dios, Él da y la quita. Cuando dicen amén. Entonces, ¿de qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa por el alma. Entonces Jesús está hablando algo tan maravilloso. Está diciéndole, ustedes discípulos, si pierden su vida por causa de mí, la van a encontrar. Pero si ustedes se avergüenzan y viven su vida, malgastan su vida, viven su vida como quieren y a su antojo y su manera, la van a perder. Amén. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en la iglesia aquí?
¿Qué es lo que vienes a hacer a la iglesia? No solamente vienes a escuchar la palabra de Dios, vienes a ganar esa vida. Vienes a vivir en esa vida. Vienes a recibir de esa vida divina. Vienes a absorber de esa vida eterna que Dios te da. Y sales con tu mente renovada y sales con tu mente ahora más abierta a decir, a veces hago tantas cosas, me esfuerzo, quiero hacer tantas cosas y estoy perdiendo el tiempo, estoy robándole el tiempo que le tengo que dar a Dios. ¿Por qué? Por tener unos pesos más en el bolsillo, por querer comprarme algo. ¿Para qué? Si todo esto se va a quedar. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Si todo esto es vanidad. Amén. Aleluya. Pero el hombre siempre tiene que llenar el vacío del corazón con cosas. Amén. Santo. Y la tiene que llenar con Dios, no con cosas, vanidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decir a que está a tu lado, no llenes tu corazón con vanidades. Llena tu corazón con las cosas de Dios. Llena tu corazón con la palabra de Dios. Llena tu corazón, tu vida con la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque dice esto, escuche, para ir terminando. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Diga conmigo, el Señor pagará conforme a las obras que hagamos. Conforme a lo que nosotros hagamos estando con vida, el Señor te va a pagar, sea bueno o sea malo. Él te va a dar la paga, la retribución. El que mejor paga es el Señor. Amén. No es el gobierno de turno, no es el empleador donde tú estás trabajando en la empresa, no, el que mejor paga es Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando, hermano? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro quiso entorpecer el propósito divino de Cristo. Y Cristo dijo, te echo fuera, Satanás, vete delante de mí. Gloria a Dios. Es decir, Jesús le dijo, tú me quieres entorpecer, tú quieres mover mis sentimientos, tú quieres que yo me corra del propósito de Dios, tú quieres que yo ponga la mira en la tierra. No, yo tengo un propósito, una asignación, yo tengo que salvar a la humanidad. Amén. Gloria a Dios. El diablo va a querer sacarte del propósito de Dios. El diablo va a querer truncar la obra de Dios en tu vida. El diablo va a levantar personas a lo más cercano cerca de ti para adularte con palabras suaves, a veces fuertes, pero va a querer que tú no cumplas el propósito. Y así poco a poco, cuando uno va cediendo, va dejando la iglesia. Ah, ya mi esposa no viene a la iglesia, bueno, el esposo ya no viene más. Ya el esposo no viene a la iglesia, bueno, ya no voy más. Líbrame, Señor. Si tu esposo y tu esposa no quieren saber nada de Dios o no vienen a la iglesia, busca tú a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque la salvación es personal. Tú no vas a salvar a tu esposa, ni tu esposa te va a salvar a ti, ni tú vas a salvar a tus hijos. Tú te tienes que salvar tú mismo. Señor. Dile, Señor, ayúdame. Si alguien se quiere quedar en tu casa, si alguien no quiere venir a la iglesia, ven tú. Ven tú y busca a Dios y sigue a Dios. Si un familiar no quiere venir y se rebeló contra Dios, se rebeló contra la iglesia, ven tú, no escuches. Gloria a Dios. No escuches, ven tú a la casa de Dios. Y dile, sí, Señor, yo voy a tu presencia, voy a tu casa. Ahí recibo palabras de vida eterna. ¿De qué me sirves todo el tiempo estar queriendo forzar la rueda? ¿Para qué? Estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo los años, estoy desgastando mi vida con cosas que son pasajeras. Amén. Y ahí el diablo trabaja en la mente de muchos. ¿Para qué vas a la iglesia tanto? Deja, no, con un día basta, ¿para qué? Aleluya. Y cuando tú vienes a la iglesia, inviertes tu vida en Dios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, vienes a escuchar la palabra. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a recibir fortaleza, liberación, sanidad. A ser parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor en la tierra. No estás perdiendo el tiempo aquí, estás ganando para tu vida.
Alguna gente dice, deja de perder el tiempo en la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia tantas horas? ¿Tan largo los cultos? Oh, eso es perder el tiempo. Bueno, ¿tú crees que pierdo el tiempo? Bueno, eso es lo que tú crees. Yo estoy ganando. Si tú quieres pensar eso, piensa tú. Lo que yo pienso y lo que yo estoy recibiendo es que estoy ganando más de Cristo. Estoy recibiendo más de su palabra. Estoy recibiendo esa transformación, esa liberación. No nos convertamos en Pedro. Gloria a Dios. No dejes que el hombre caído, el hombre viejo, haga entorpecer el plan divino de Dios en tu vida. Sino que tú hoy tomes la autoridad y le digas a Satanás, Satanás, vete de mí. Satanás, que quieres hacer que yo ponga la mirada en la tierra. Satanás, que me quieres turbar. Satanás, que te quieres levantar en situaciones para que yo no busque a Dios. Te echo fuera de mi vida. Vete de mi corazón. Vete de mi mente. Pensamiento que el diablo pone. Todo pensamiento que quiere poner. Vete de mi mente. Te echo fuera. Yo voy a obedecer a Dios. Voy a obedecer la palabra. Voy a creer al Señor. Porque en Él hay palabras de vida eterna. Cierra tus ojos ahí. La presencia de Dios está aquí. Dile al Señor, Señor, perdóname si he sido de tropiezo, me he convertido en tropiezo en algún momento, Señor. Perdóname si he puesto la mira en las cosas de la tierra, si puse mi vista en cosas naturales, Señor. Si he puesto mi corazón en las emociones, si he puesto mi corazón en los sentimientos.